ya colega minero de la Universidad de Chile. En los inicios de su carrera, por allá por el año 77, en la División Salvador, en el Concentrador. En la misma división también se desempeñó en la mina del Hueso, la mina de oro. Ya fue el gerente de ahí, de esa actividad. Luego su paso por Andina, en el Concentrador también. ¿Ya? Después, un trabajo, yo creo que una decisión, ¿ya? Al acometer un emprendimiento, ya como empresario, y muy exitoso en ello, tal como lo fue en su carrera dentro de la corporación. Ha seguido después de ello también en el Centro Nacional de Pilotaje, como gerente de ello, y ahora actualmente como un consultor senior. Y lo más relevante al final, ¿cierto? Lleva 2 periodos dentro del directorio del instituto, un gran aporte, ya me consta, ya sigue siendo tan exitoso como cuando lo conocí por el año 77. Así es que, Edgardo, estimado Coco, adelante, el tiempo es tuyo. Gracias, Julio. Bueno, colegas, la intención de esta presentación es continuar con el periplo que ha diseñado el Instituto para poder promover lo que es esta iniciativa de la Política Nacional Minera 2050. Nosotros estuvimos muy interesados en el momento que salió esta iniciativa, postulamos, ¿no es cierto?, a participar en las distintas instancias del desarrollo de esta política, y finalmente Se te perdió el audio, se perdió el audio. Ahora sí. ¿sí? Sí, ¿Sí? ¿Parto de sí. nuevo o...? No, no, Bueno, fue muy poco, fue muy ya, poco. ok, Dale. ok. Bueno, estaba diciendo yo que la intención del instituto, ¿no es cierto?, es difundir lo que es el trabajo que está relacionado con el diseño de esta política nacional minera. Y en lo particular, en esta presentación nos vamos a remitir a uno de los ejes que se desarrollaron y con el conjunto y el equipo que participó en ella. Bueno, en todo este periodo, ¿no es cierto?, se han hecho presentaciones relacionadas con la política nacional minera. Hace poco fue el subsecretario, ¿no es cierto?, Edgar Blanco. Él mostró lo que es el Plan Nacional de Minería, la estrategia que está detrás de esto y las fases por las cuales están siendo trabajadas. La fase territorial, la fase virtual y la fase técnica. Y en este momento lo que vamos a ver ahora es el desarrollo de uno de los ejes, precisamente en esa última fase, que es la fase técnica. Avancemos, Roberto. Bueno, los que tuvieron la oportunidad de participar en las charlas anteriores relacionadas con el tema, tanto de Edgar Blanco como la de Jorge Pedrals, podrían haberse dado cuenta, ¿no es cierto?, de cuál es el objetivo del desarrollo de esta política nacional minera. A mí me llamó mucho la atención cuando empecé a participar en esto, es que los coordinadores nos explicaban de que en realidad el país no tenía una política nacional minera. Me llamó mucho la atención. Y efectivamente es así. Por lo tanto, debido, ¿no es cierto?, y es bastante razonable, a la importancia que tiene la industria minera en el desarrollo del país, todo esto es necesario para generar una mejora en su posicionamiento, ¿no es cierto?, importancia que tiene en el país. Es necesario desarrollar una política minera de tal manera de que el aporte sea mucho más sustantivo de lo que en este momento es. El análisis preliminar que se hizo para el desarrollo de esta política
que lo hicieron especialistas del Ministerio, ¿no es cierto?, Ministerio de Minería, donde se generó esta iniciativa, encontraron de que habían bastantes ejes o drivers, como se le puede decir, para poder desarrollar esta política. Avanza, por favor, Roberto. En resumen, se han detectado 10 ejes que son relevantes, ustedes los pueden ver ahí. Yo marqué con amarillo aquellos ejes en los cuales el instituto está presente y está participando con algunos de sus asociados o directores. En minería verde, por ejemplo, está don Héctor Araya, en la cadena de valores e innovación, Juan Rayo, en participación ciudadana y desarrollo territorial, Jorge Pedral, que entiendo fue la última presentación que hubo respecto de este tema. Quien les habla está en capital humano, y se siguen desarrollando los otros ejes con participación de personal del ambiente, digamos, interno del ministerio y externos también de los stakeholders que están relacionados con la minería. Y entiendo que, a excepción del eje número 10, que solamente está siendo desarrollado en forma interna dentro del ministerio, que tiene que ver con el actual proceso, los impactos que podría tener la industria minera, ¿no es cierto?, con el actual proceso constituyente. La otra, Roberto. Bueno, como se titula esta presentación, que tiene que ver con la productividad, ¿cierto?, y el capital humano, lo primero que se hizo dentro de lo que es la metodología de trabajo, el grupo coordinador que trabajó primeramente en las etapas anteriores, dedicado exclusivamente a este tema, elaboró indicadores, o trabajó indicadores, o demostró indicadores que tienen que ver cómo la productividad en el escenario de la industria minera se está moviendo con el tiempo. Y también trabajó en definir cuál es el concepto de lo que es la productividad. Los que hemos estado relacionados con la minería, ¿no es cierto?, siempre nos referimos a la productividad toneladas métricas por horas hombre, toneladas métricas por hombre, cobre fino producido por hombre, etc. Pero ese concepto, esa terminología está asociada y está relacionada solamente a una faena, a una industria minera. Aquí estamos hablando de un sistema, la minería como un todo dentro del país. Por lo tanto, es difícil poder dimensionarla solamente relacionado con tonelaje, relacionado con producción de cobre fino, de tal manera de que se han hecho algunas definiciones, como ustedes pueden ver ahí. Una de ellas es la productividad media laboral, y tal como se escribe ahí, ese valor agregado. Ya estamos hablando de lo que produce la industria minera, el valor agregado por la cantidad de empleados que necesita la industria o que utiliza la industria minera. Estamos hablando del PIB minero dividido, ¿no es cierto?, por la cantidad de trabajadores asociados a ella, a esa producción. Estamos hablando de cantidad de trabajadores globales, ¿no? O sea, independientemente que sean terceros o propios. Y hay otro concepto que tiene que ver también con la definición de productividad, que se le denomina productividad total de factores. Estas dos definiciones son elaboradas por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo de la Economía y Social de la Universidad Católica, el famoso CLAPES, UC. La primera definición de la productividad media laboral considera que el único insumo, ¿no es cierto?, es el recurso humano. La productividad total de factores considera que aparte del recurso humano hay otros elementos, hay otros insumos que tienen que ver con la productividad, particularmente lo que es el capital físico. Y también considera de que hay un parámetro que tiene que ver con la ley del mineral, la ley del yacimiento, que afecta también el cálculo de la productividad. Por lo tanto, uno puede corregir los cálculos de productividad aplicando esos dos elementos dentro de la ecuación. Avanza, por favor, Roberto.
Bueno, esta gráfica muestra la productividad media laboral, ¿cierto? Ahí, tal como dice ahí, al lado derecho, el PIB minero dividido por el número de trabajadores asociados a esta producción, a este valor agregado. Como ustedes pueden ver, la medición con la información que se tiene del año 96 hasta el año 2019, muestra que en realidad la productividad medida de esta forma, ¿no es cierto?, muestra un descenso bastante notable y que impacta, ¿no es cierto?, en lo que son los resultados finalmente de la eficiencia de la producción y la eficiencia de la industria minera. La línea de abajo muestra el crecimiento de la economía global del país. Avanza, por favor, Roberto. Roberto, ya. Bueno, tal como les mencionaba recién, aquí tenemos otra fórmula para medir la productividad, se denomina productividad total de factores. Abajo está la fuente, tal como les decía yo recientemente, el CLAPES-QC. Y aquí estamos considerando otros insumos para poder estimar la productividad, también asociado a lo que es el valor agregado. Si uno considera los factores capital y trabajo, puede hacer algunos descuentos, ¿no es cierto?, al cálculo de la productividad. También si considera el aporte del cobre fino, perdón, de la ley de los yacimientos, uno también puede corregir el cálculo de la productividad. Y aquí podemos ver la línea azul, que se calcula la productividad considerando el capital físico, y en la línea roja podemos ver que el mismo cálculo, pero si uno corrige por la ley de mineral, hay una variación, ¿no es cierto? Pero lo calcule uno como lo calcule, la curva siempre muestra un descenso en el cálculo de la productividad, ya sea la productividad media laboral o bien la productividad total de factores, considerando esos otros insumos para su cálculo. Avanza, por favor, Roberto. Otro aspecto relacionado también con el tema de la productividad tiene que ver con el capital humano. Aquí podemos ver una gráfica de la fuente de la Comisión Chilena del Cobre, de la empleabilidad, la variación del empleo en la industria minera de los años. Y es bastante cíclico, y en los últimos años uno puede ver que es el año 2011, 2012, cuando vino el mining booming, después la caída, ¿no es cierto?, al año 2016, 2017, 2018, y hoy día nuevamente un crecimiento en la demanda de empleo de la industria minera, producto de la situación de la reactivación, ¿no es cierto?, el precio del cobre, etc. Los estudios que se han hecho al respecto, porque uno solamente en esta gráfica puede ver cómo se mueve la variación del empleo, pero no la calidad del empleo. En el lado derecho de la gráfica podemos ver ahí análisis que se han hecho respecto a la probabilidad de automatización que tiene ciertas actividades en Chile. Entonces, la probabilidad de automatización de las actividades industriales en Chile es del orden del 42%. Los empleos con alto riesgo de automatización, basado en el mismo estudio, llegan a un 17%. Aquí estamos hablando de alto riesgo en el sentido positivo, pero sí riesgo en el sentido de hacer cambios en lo que es el tipo de trabajo o la especialización que se requiere. La probabilidad de automatización en la actividad, tal como se define en los organismos estatales, la actividad de minas y canteras es del orden del 52%. Por lo tanto, los empleos en la actividad de minas y canteras que tendrían un alto riesgo de automatización llegan al orden del 28%. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que si la calidad del empleo o la calidad del
del empleado no va mejorando de acuerdo a cómo se proyectan, ¿no es cierto?, estas modificaciones, vamos a estar en serios problemas por la deficiencia de la especialización que se requiere para poder desarrollar la industria minera. Por cuestiones laborales que me ha tocado participar en estos últimos meses, me he dado cuenta de que hay un aspecto relacionado con la debilidad y la vulnerabilidad que tiene la actividad y las operaciones en la industria minera, es la falta de especialización en las distintas actividades que particularmente se especializan en la industria minera. Estoy hablando, por ejemplo, del desarrollo de las minas, servicios de mantención, servicios de housekeeping. Hay un factor común en los lugares, porque a mí por lo menos me ha tocado visitar, registrando como una alta vulnerabilidad la falta de especialización en este tipo de servicios. Y eso obviamente impacta fuertemente en lo que es la eficiencia y en el costo y producción en cada una de las faenas. Y eso hay que darle alguna solución. Avanza, por favor, Roberto. Bueno, dicho eso, el diagnóstico que tenemos relacionado con los índices de productividad y el diagnóstico relacionado con la calidad y especificidad del empleo, hay que tomar acciones. Por lo tanto, se define en esta unidad, ¿no es cierto?, que para hay que fortalecer la productividad, ¿no es cierto?, incorporando tecnología, capital humano, y que sea capaz de absorberla. O sea, no sacamos nada con incorporar tecnología si no tenemos el capital humano, ¿no es cierto?, suficiente para poder hacer. Hay ejemplos bastante gráficos. Yo me acuerdo, bueno, hace algunos años atrás, Julio Cifuentes de compartir conmigo, cuando se intentó automatizar la planta concentradora allá en el norte, en el año 78, 80, por ahí. Hubo una reacción bastante negativa de parte del personal nuestro que teníamos ahí, porque no lograban entender el por qué se está tratando de automatizar la planta y aplicando ciertas tecnologías. Y el problema era precisamente que no la entendían. No lograban entender el avance tecnológico, no entendían qué es lo que estaba ocurriendo, habían equipos nuevos que manejar, no lo entendían. Entonces, había una reacción bastante de rechazo al respecto. Y es común hoy en día incluso ver cómo grandes avances tecnológicos en los procesos en particular tienen todavía cierto rechazo por desconocimiento a su efectiva aplicación. Todo esto, ¿no es cierto?, la incorporación de tecnología, capital humano para ser capaz de observar, tenemos que simplificar las tareas, y de hecho la tecnología logra simplificar las tareas relacionadas, disminuye los riesgos también asociados a distintas tareas y sin duda mejora la eficiencia de los procesos productivos. Hay un dato que sale del Consejo de Competencia de la Minería y de la Fundación Chile. Dicen que en una fase avanzada de automatización y digitalización, el 50% de las habilidades y conocimientos relevantes de etapas de extracción, procesamiento y mantenimiento van a quedar obsoletos. Y hoy día uno lo puede observar muy claramente en distintas faenas, que eso es lo que está ocurriendo. Bueno, se define finalmente que para aumentar la competencia, ¿no es cierto?, es necesario incrementar los esfuerzos de absorción y aprendizaje, lo cual requiere capital humano con competencia, tal como lo acabamos de comentar, y tenemos que abordar el desafío de aumentar la productividad, y todos estos aspectos que son bastante críticos para el desarrollo de la industria minera tienen que ser abordados a través de una política minera a nivel nacional. Avanza, por favor. Y en esa línea, y basado en esta definición y basado en esta caracterización, ¿no es cierto?, de lo que son algunos elementos críticos de la industria minera, es que
se definió como objetivo de parte de la Comisión de Productividad y Capital Humano conformar un equipo multidisciplinario que sea representativo de distintos sectores. Sector público, privado, los sindicatos, que sea la academia, sociedad civil, y pudiesen de alguna manera tomar en consideración todos los aspectos relevantes y vulnerabilidades que tiene estas variables para poder incorporarlas como insumo dentro de lo que es la política. La intención de este eje, de este equipo de gente, fue elaborar un documento. El documento se intitula Propuesta para la elaboración de la política nacional minera, eje, productividad y capital humano. Este documento, en este momento, está en elaboración. Me acuerdo que lo explicaba también el subsecretario. Están en su redacción, en su mejoramiento, preparación, y estaría disponible, me parece que a partir de septiembre de este año. Avanza, por favor, Roberto. Es importante mencionar cuál fue la metodología de trabajo para poder llegar a este documento. Lo digo porque, tal como se mencionaron en otras charlas, hubo mucha gente representativa de la sociedad que ha participado en esta iniciativa. Por lo tanto, cuando uno tiene un conjunto de opiniones, un conjunto de gente que está trabajando respecto de algo, es muy difícil lograr ciertos acuerdos si no existe una metodología fuerte, contundente y alguien que la maneje de tal manera de generar los acuerdos que correspondan. Aquí, en esta metodología, yo puse ahí como primero estructurar equipos de trabajo y que sea representativo. Pero previo a eso, se hizo un trabajo interno dentro de lo que es el Ministerio de Minería y basado en un equipo que se le llaman los coordinadores, que elaboraron una base, un documento base preliminar con ciertos desafíos, con algunos planes de acción, de tal manera de que cada uno de los equipos constituyentes de cada uno de los ejes que acabamos de ver pudiese trabajar de mejora mucho más fácil y que se hiciese muy viable poder llegar a algunos acuerdos y avanzar en el desarrollo de cada una de estas actividades. Por lo tanto, a partir de eso es que se estructuró un equipo de trabajo que sea representativo. Cuando yo digo representativo es porque los coordinadores de todo esto consideraron de que tenía que ser representativo de la industria minera y los distintos ámbitos, ya sea productivos, proveedores, asociaciones de trabajadores, etcétera, de tal manera que fuese una opinión global de todas las áreas que son y en las que están relacionadas con la industria minera. Una vez que se constituyó el equipo, habría que analizar, ¿no es cierto?, tal como decía yo recientemente, lo propuesto por el documento base elaborado por el equipo coordinador de la comisión, y se trabajó en base a varias reuniones. Primero, la primera reunión que se hizo fue de presentación del equipo, ¿no es cierto?, como corresponde, presentación del documento base, y posteriormente se hicieron reuniones virtuales de trabajo del orden de 5, donde cada subgrupo que se diseñó de este equipo de trabajo pudo completar todas las tablas que ya estaban predefinidas para poder avanzar como corresponde en este trabajo. Avanza, por favor, Roberto. Bien. Quise mostrar esto. Bueno, el eje productividad y capital humano estaba conformado por esta variabilidad de representantes de distintos estamentos, ¿no es cierto?, que representan la industria minera. Lo marqué con verde, personas que eran las coordinadoras de este grupo. Quien era el líder de este equipo era don Hernán de Solminiac, reconocido, ¿no es cierto?, profesional relacionado con la industria minera,
Y después tenemos otros representantes coordinadores que son los que administraron cada una de las actividades que nosotros desarrollamos. Después del 4 en adelante, los distintos representantes que participaron en la comisión. Tenemos de la fundación, tenemos de Codeco, tenemos de la industria, tenemos de la academia, tenemos de los gremios, tanto de gremios de la industria minera, gremios de los trabajadores, etc. Y tenemos ahí marcadito yo con amarillo la representación que hizo el Instituto de Ingenieros de Minas. 21 personas, más los coordinadores, son los que trabajaron en esta iniciativa, y poder poner de acuerdo a 21 personas en trabajos virtuales, creo que se los comento que no es fácil, pero sí la metodología de trabajo permitió que el trabajo se hiciese más fácil de lo que uno pensaba, y finalmente se lograron los resultados correspondientes. Avanza, por favor. Este es un resumen de los desafíos, resumen de los objetivos y las iniciativas que tiene el eje. Los desafíos y los objetivos no solamente están relacionados con la productividad como concepto, tal como lo habíamos comentado recientemente, y el capital humano, sino que también se incorporó como desafío en este equipo de tarea los procesos constructivos que aportan valor a la industria minera. Definidos los desafíos y los objetivos, se definieron las iniciativas para cada uno de ellos. Como pueden ver, la productividad, ¿no es cierto? Las iniciativas definidas fueron el monitoreo y evaluación periódica de la productividad, mejoramiento de la productividad y organización del trabajo, y al lado derecho, en la última columna, podemos ver los argumentos, la argumentación o las razones que tiene cada una de las iniciativas. Y así, con este formato, se diseñaron los desafíos, objetivos, las distintas iniciativas, y se empezó a trabajar en un concepto bastante ágil, de tal manera poder avanzar. Dame la otra, Roberto. Ya. De aquí en adelante, se va a poner un poquito fome en la presentación, porque hay mucho contenido, hay mucha tabla. Cuesta mostrar el trabajo que se hizo durante todo este periodo con un gráfico que es mucho más agradable. Busqué la fórmula, pero no me quedó otra que mostrarlo a través de tablas, y son bastantes tablas, y podemos comentar con algún ejemplo, porque a mí más me interesa el concepto que está detrás de esto, y cómo se logró avanzar. Si ustedes se fijan, una de las iniciativas, ¿no es cierto?, uno de los desafíos, perdón, que está relacionado con la productividad, tiene que ver, como lo dice aquí en la primera columna, productividad para la sostenibilidad de la minería y su iniciativa, monitoreo y evaluación periódica de la productividad. Tal como lo veíamos en los gráficos recientemente, uno puede definir la productividad en la industria minera de distintas formas. Cuando quiere uno tener un indicador y ver si el indicador se está moviendo o no, uno lo puede hacer a través de análisis de tendencia, ver si sube o baja, etcétera, o bien hacer un bench y compararse, ¿no es cierto?, con otra actividad minera de otro país, otra región, etcétera. Pero para eso, la fórmula de cálculo del indicador de la productividad tiene que ser uno solo. Por lo tanto, una de las primeras tareas que se definió este equipo es definir el cálculo de la productividad, de tal manera que uno pueda
compararse nacionalmente e internacionalmente y ver si está bien o no está bien respecto del mercado. El concepto y el tipo de análisis que está relacionado para cada uno de estos desafíos tiene que ver con algo muy similar a lo que es el plan estratégico, un plan estratégico de negocio. Cuando uno tiene un plan estratégico de negocio, ¿no es cierto?, tiene el desafío, tiene el objetivo estratégico, aquí lo estamos llamando desafío, y la iniciativa, y posteriormente se define, una vez que uno tiene definido el objetivo estratégico y tiene el objetivo final, define el plan de acción. Entonces aquí tenemos el desafío, la iniciativa, tenemos el plan de acción, y posteriormente, y como corresponde, ¿no es cierto?, se fijan metas. Y en este caso, se fijaron metas a largo plazo, que son las metas hasta el año 2050, y se fijaron metas a medio plazo, que son las metas al año 2030. Uno puede fijarse metas o KPI, pero tiene que tener un buen indicador. Aquí no me alcanzó a entrar en la tabla porque una vez que se definieron las metas, también se definieron cuáles son los indicadores para poder registrar debidamente estas metas. También es sumamente importante definir los responsables. Y finalmente, quiénes son los que van a participar en el desarrollo de toda esta actividad. Y en este esquema de estudio es que se analizaron las iniciativas de productividad, de capital humano y de la constructibilidad. Por espacio de tiempo. Avanza, por favor, Roberto, para que mostremos otro ejemplo. Ya. La otra iniciativa relacionada con la productividad, ¿no es cierto?, es mejorar la productividad y organización del trabajo. También, ustedes se fijan, hay un plan de acción bastante claro, bastante explícito, bien definido. Hay metas para el año 2030, hay metas para el año 2050, están los responsables y están los participantes. Veamos, avanza, Roberto, por favor. Acabamos de ver lo que yo resumí en este par de tablas, lo que tiene que ver con el desarrollo de la productividad. Lo propio se hizo con lo que es la iniciativa de capital humano. Lo mismo, el mismo concepto, plan estratégico, como se le quiera llamar. Desafío, iniciativa, los planes de acción, metas al año 2030, metas al año 2050, los responsables que son un poco distintos. Aquí estamos hablando de capital humano, por lo tanto, aparte de participar entre el Ministerio de Minería, está el Ministerio del Trabajo y el Ministerio, obviamente, de Educación. Hay una mayor cantidad de participantes que se detectaron, ¿no es cierto?, durante el desarrollo de todo este trabajo. Y también aquí se fijan al final, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. Veamos todas las láminas para que podamos ver la cantidad de trabajo. La otra iniciativa o desafío de capital humano, también está definido ahí, gestionar los talentos para la mejora de la productividad. La gestión de talentos es algo que se viene viendo y se viene escuchando hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y tiene que ver con el manejo potencial de lo que son las capacidades de desarrollo del ser humano. Lo mismo, tenemos los planes de acción, tenemos las metas a mediano y largo plazo, los responsables y los participantes. Veamos la constructibilidad. Bueno, bien sabido, ¿no es cierto?, de que no solamente los indicadores de productividad se están relacionados con el personal que trabaja directamente dentro de la industria, sino que también los procesos constructivos demandan un mejoramiento de la productividad. Y no solamente la parte de lo que es el recurso humano, también los procesos constructivos como tal, los sistemas de gestión, los sistemas de administración de la construcción. Hemos visto grandes avances en tecnología relacionada con la construcción, pero también hemos visto grandes equivocaciones
y grandes errores, ¿no es cierto?, en los procesos constructivos que han costado carísimo a la industria. Por lo tanto, aquí se genera un plan de acción tomando en cuenta todas estas consideraciones, de tal manera de mejorar los procesos constructivos bajo el punto de vista de lo que es el capital humano, lo que es el sistema y gestión y administración de lo que son los procesos de construcción. Ustedes pueden ver una gran cantidad de acciones a tomar y, bueno, y todas las metas a medir en el mediano y largo plazo. Aquí también los participantes son de otro ámbito que se considera, por ejemplo, la Cámara Chilena de Construcción, gremio, etcétera, y naturalmente el Instituto de Ingenieros de Minas. Avanza, creo, Roberto, creo que es la última. Sí. Bueno, teníamos dos desafíos, iniciativas, perdón, en el ámbito de los procesos constructivos. Aquí estamos hablando ya de las mejoras técnicas de construcción, yo se los acabo de mencionar, es bastante importante. Aquí hubo bastante trabajo de la gente del equipo aportando en el desarrollo y la definición de todas estas acciones a tomar. Toda la gente que está relacionada con la industria minera sabe lo relevante que es este tema dentro del desarrollo de los proyectos, y no solamente el desarrollo de los proyectos, sino que también durante el desarrollo de las operaciones mineras, la participación de terceros, digamos, que hoy día son los colaboradores, antiguamente eran los contratistas. Y creo que es la última, Roberto, ¿no? Exactamente. Eso es, colegas. La verdad es que si uno, por el tiempo que tenemos, es muy difícil poder desarrollar cada una de estas láminas que yo les presenté. Sería muy extenso. Pero la intención mía era dejar las láminas disponibles. Se alcanza a leer, se puede ver claramente cuáles son las actividades, cuáles son las acciones a tomar, las metas, etc. De tal manera de que sea más fácil entenderlo de esa forma, y posteriormente, sin duda, con el documento que va a ser oficializado y entregado por ahí por septiembre, puedan tener mayor cantidad de información al respecto. No sé si se dieron cuenta, en algunos casos de algunas de las iniciativas yo mostré que no, en blanco, hay cuadros en blanco respecto a metas del año 2050. Y eso es porque el documento, tal como se los he mencionado y lo mencionó también el subsecretario, todavía está en trabajo, se está depurando su texto, digamos, su interpretación, de una manera que la redacción sea adecuada. Por lo tanto, es preliminar. Lo que yo les mostré, el desarrollo de un documento todavía preliminar y que debería ser oficial en la cuadra de septiembre. Eso, colegas. Gracias, Edgardo. Interesante presentación. Por Dios, naturalmente que hay bastante trabajo por hacer sobre el capital humano, y siempre queda la incógnita al desarrollo tecnológico que vamos ya, con una curva, con una pendiente elevadísima, ya sí irá a la par, ya todo lo que es la preparación, y como preparación es todo lo que es la parte desde la docencia, ya hacia no tan solo los profesionales, sino que a los trabajadores que puedan llegar a nuestro ámbito de trabajo minero. Es una tarea súper interesante el poder ir a la par con el desarrollo tecnológico, y con eso evidentemente que la productividad se va a mejorar mucho. Y es verdad lo que tú tocabas, importantísimo, pero yo creo que a esta altura de la vida, o a esta altura de los años que llevamos de desarrollo tecnológico, yo creo que cada vez debiera de ser menos el temor de la gente, como lo fue efectivamente a los fines de los 70, comienzos de los 80. Ya debiera de ser mejor, porque se crean otros empleos naturalmente, ya hay que diversificar, y lo que en ese momento también, cuando veíamos con ello, era de qué manera debieran de aceptarlo, en que la mochila de conocimiento, ya mientras más se ampliaba esa mochila,
ya mayores son las expectativas de poder avanzar en el mismo lugar o en otro lugar de trabajo. Era un poco lo que en ese momento divulgamos en medio de las capacitaciones. Bien, queridos colegas, no sé si hay alguien que esté interesado, ya sea en consultar o algún comentario, por favor, adelante. No creo que haya quedado todo claro. Sí. Es que la densa las láminas Julio, naturalmente. Sí, sí, no, sí sé, sí Eso, sé. Yo en el chat por eso en les el chat hay dije dos de aquí en preguntas. adelante es medio fome, porque no veía cómo diablos mostrar esto para poder ser didáctico. Pero no, bien. Bien. No sé, colega, si acaso alguien, algún comentario, alguna En el chat consulta. hay dos preguntas. En el chat, no, son un par de preguntas primeras, están en función de lo que Sergio estaba comenzando. Después, no sé, a ver, la colega Ruth está planteando, dice, consulta, un gran trabajo en la materialización del documento ya, del plan, en todos sus ejes. ¿Podrá la nueva constitución entrampar, esta política nacional minera del 50, o mejor dicho, podrán desconocer esta y rechazarla? ¿Existe ese riesgo? Edgardo. Pucha, intensa la pregunta, pero mira, esta es una política de Estado, o sea, no ser una política de gobierno, por lo tanto, bajo el punto de vista legal, ¿no es cierto?, debería ser parte de la institucionalidad. Sin embargo, si tenemos una institucionalidad frágil, cualquier cosa puede pasar, digamos. Pero la idea es que se hace un plan estratégico de aquí al año 2050, basado con opiniones y aportes de múltiples representantes de la sociedad, por lo tanto es representativo de lo que es la nación. O sea, creo que tiene ese poder, tiene ese baluarte y ese argumento de defensa ante cualquier intento de no conocimiento o de desconocerla. Vale. Oye, el colega Alfonso Vidigain dice, no alcancé a ver alguna mención a la ingeniería, el acortamiento de las fases de ingeniería y su relación con la construcción. Ah, sí, sí, es que cuando hablamos de la constructibilidad, por eso yo les decía que es difícil ver todas las actividades, pero cuando hablamos de construcción, de constructibilidad y hablamos de mejoramiento del proceso, no solamente se refiere a la parte de la construcción de un proyecto, se refiere al desarrollo de un proyecto. Entonces, cuando se habla de los mejoramientos en los sistemas de gestión y administración de la construcción, parte de ello tiene que ver con la ingeniería, obviamente. O sea, la ingeniería está implícita dentro de lo que es el concepto de la constructibilidad. Vale. Hans, adelante, por favor, con tu consulta. Sí, yo tenía una consulta, pero parece que se la envié a Roberto Martín. Esta impresionante reducción de productividad en los últimos 20 años y el factor de ley de mineral pensado, ¿cuáles son sus causas? No te escuché, Hans. Sí. A ver, parece que mi teléfono funciona más o menos. Con esto debiera funcionar mejor. ¿Cuáles son las causas para esta tan impresionante disminución de productividad en los últimos 20 años? Si acaso el factor de ley de mineral, que siempre se considera como el principal, fue compensado para elaborar esas curvas. Sí, mira, los estudios que han hecho los profesionales del CLAPES, UC, indican de que el aumento, la disminución fuerte de la productividad
está bastante relacionado con la disminución de la calidad de talento. ¿La disminución de que qué? ha implicado que sea necesario contratar más gente para desarrollar tal vez las mismas tareas. Cuando uno, yo lo mostré en la gráfica número 2, me parece, cuando uno corrige el cálculo de la productividad por la ley de mineral, hay una modificación en la pendiente de tipo positivo respecto a la que se calcula sin la corrección de la ley de mineral. Es leve, es leve, pero de todas maneras, si uno aplica esa misma, la corrección a lo largo de toda la curva, uno se da cuenta de que la tendencia sigue siendo la misma. O sea, baja, ¿Y cuál es la causa? La productividad sigue bajando. ¿Y cuál es Porque la causa? el peso específico de la corrección por ley no alcanza a ganarle, digamos, a la otra variable que tiene que ver con la cantidad de personal que se está utilizando últimamente. ¿Pero por qué? Porque si no atacamos las causas, lo más probable es que no podamos resolver el problema. Exactamente, uno de las tomas de acciones que tiene que ver con el desarrollo de este desafío que es la productividad tiene que ir con eso, o sea, atacar las causas básicas de la caída tan drástica de la productividad. ¿Y cuál es la causa básica? No, es que eso forma parte del estudio. Eso no se va a decir ahora, porque las acciones tienen que ir a atacar las causas. Sin duda, claro. O sea, las acciones son precisamente lo que hay que hacer de aquí en adelante. O sea, tú defines el plan de acción, tenemos que hacer esto. Una de las acciones, por ejemplo, es definir cuál es la fórmula más adecuada del cálculo de productividad y ver el por qué, ¿no es cierto? Cuando tú tienes el algoritmo definido, o la función definida, analizas cada una de las variables, ¿no es cierto?, que a ti te permitan decir, ok, muevo esta variable, muevo esta otra, y afecto el resultado de la productividad. O sea, eso forma parte del trabajo. Okay. Gracias, Edgardo. Sergio, adelante. Yo tengo una consulta porque estos justamente son factores de productividad ¿tienes alguna proyección de la eventual productividad de la minería chilena para adelante? Porque esto es una cosa a los 2050, ¿verdad? ¿Hay alguna proyección para dónde se va a mover esto? Porque es cierto, las leyes van bajando, pero la tecnología avanza a pasos agigantados. Yo creo que a lo mejor más rápido que las leyes, ¿o no? ¿Puedes comentarme en eso de cómo se ve? Porque tú dices que hay factores. ¿Cómo se ven los factores? ¿Cuáles influyen más? ¿Cuáles influyen menos? ¿Por dónde se va a ir la micro? O sea, es un híbrido entre el desarrollo de la tecnología, ¿no es cierto?, y la aplicación de la tecnología, y al mismo tiempo la preparación del recurso humano capaz de poder absorber eso. Esa mezcla es la que hay que desarrollar, y estas son las visiones originales que se dieron para poder hacer el desarrollo de este trabajo. O sea, no son independientes. No son independientes. O sea, tú no sacas nada con hacer desarrollo tecnológico si no tienes el capital humano adecuado para... Sí, de acuerdo, pero la pregunta mía es, si tú tienes alguna... Esos son los drivers, esos son los ejes. Sí, la pregunta mía es, ¿por dónde tú crees que se va a ir la micro en base a estos ejes que hay? Se va a mover este más para... Tú dices, vamos a ver cómo se mueve cómo se mueve este otro. Entonces, hay cosas que se van sabiendo, que sabemos que las leyes van a ir bajando, sabemos que la tecnología va a ir subiendo, entonces, a lo mejor hay algún olfato, alguna extrapolación, si nuestra productividad va a subir, va a bajar, ¿qué va a pasar? O sea, si no hacemos nada, vamos a seguir igual o vamos a seguir disminuyendo la productividad, obviamente. O sea, lo que tenemos que hacer, por eso son estos ejes, son los tres ejes más importantes para poder revertir esta situación. Capital humano, gestión en todas las actividades. O sea, son conceptos bastante generales y globales. O sea, no hay nada, yo no le puedo decir hoy día que hay algo específico que tengo, no sé, porque mejorar la educación básica, educación secundaria, no lo sé, digamos. A ver, perdón, lo que pasa pero conceptualmente lo único que te puedo decir es de que hay que mejorar el capital humano, y hay un plan de acción ahí,
que tiene que ver, algo lo alcancé a mencionar, el desarrollo de talento, ¿no es cierto?, que son conceptos que hoy día se aplican en la administración del capital humano, digamos. Y hay planes y hay actividades propias y típicas de cómo gestionar el talento. Entonces, uno tiene que aplicar toda esa gestión, todas esas herramientas de gestión para poder lograr tener un capital humano adecuado para poder absorber el desarrollo tecnológico que está ocurriendo. ¿Sabes lo que pasa? Perdón, Edgardo, lo que pasa es que yo veía, porque hay otras industrias, por ejemplo, la industria del hidrógeno verde, están viendo la alternativa de cómo preparar 100.000 personas para el hidrógeno verde en los próximos 5 años. 100.000 personas. O sea, una cantidad espectacular. Después, la otra cosa que he escuchado también, que Elon Musk dijo, por ejemplo, oye, los que trabajan conmigo no es necesario que tengan un título universitario. Me dice que sean gallos responsables, inteligentes y pertinaces. ¿Te fijas? Entonces, estas cosas, todo este plan es justamente son para fijar políticas públicas a largo plazo. ¿Para dónde va la micro por ese lado? ¿O no hay todavía un análisis de eso? Pero es lo que está explícito y resumido en las tablas que yo mostré, Sergio. O sea, si tú tienes y defines primero que nada el desafío está definido en cada una de las actividades que yo acabo de mencionar, está escrito. Identificado ese desafío, dice, este es mi plan de acción, esto es lo que tengo que hacer y cómo me mido, cuál es la meta y en qué momento me voy a medir y cuál es el KPI. Y ese es el trabajo que se está desarrollando en este momento. O sea, aplicar la metodología para poder llegar al cumplimiento de una meta a mediano y largo plazo. Yo diría que eso es lo potente del trabajo de este. O sea, pero el desarrollo del trabajo tú vas a ir identificando, ¿no es cierto?, claramente cuáles son las vulnerabilidades que tiene específicas en cada una de ellas. Digamos. Pero entonces este trabajo, digamos, está como en su primer escalón, ya hay 10 escalones, por decirte algo. ¿Es una cosa así? Bueno, sí, pues, mira, claro, cuando se mostró esto, y lleva un año de desarrollo, ¿no es cierto?, esta iniciativa que tiene las 3 fases, están en la última fase, que es la fase técnica, y en este momento, ¿qué es lo que queda? Es la implementación. Okay, hay que implementar todo este plan de acción. Vale. Vale, gracias. Gracias, Edgardo. ¿Alguna otra consulta, colegas? Tengo una consulta. Mi nombre es Francisco Zúñiga, llegué muy tarde, lamentablemente, pero a raíz de lo que he escuchado en este momento, me parece pertinente lo que voy a preguntar. ¿Están usando algún método, alguna técnica para determinar las causas que han originado este descenso de la productividad? Y cuando nos proyectamos a 50 años, vamos a tener Codelco a esa época en función de los recursos que tenemos para poder aplicar estas técnicas, estas soluciones que vamos a encontrar cuando tengamos identificadas las causas y vamos a ver hacia dónde va la micro. Cuando tengamos eso, vamos a ver cuáles son las medidas que vamos a desarrollar. Entonces, ¿hay alguna técnica que están aplicando? Porque estamos hablando de las personas, tecnología y los procesos y lo otro, y el equipamiento. Entonces, mi pregunta va por el lado de si estamos usando un sistema de investigación de las causas que nos permitan llegar a una solución del problema. Sí, mira, a ver, yo lo comentaba que hubo un trabajo preliminar para el desarrollo de todo este plan estratégico y que tiene que ver con el diagnóstico que se hizo de lo que es la productividad y lo que es la calidad del capital humano. Digamos. Eso está de alguna manera identificado en parte lo que es la historia. Digamos. Ahora, identificado eso, todos los números, ¿no es cierto?, se generó todo este plan de acción. Que está explícito. Por lo tanto, las medidas que hay que tomar son las que están ahí registradas como plan de acción
y están considerados en un determinado plazo. Probablemente, y fue algo que se discutió en su momento, los plazos indicados como mediano y largo pueden que sean extensos, digamos, porque en realidad de aquí al 2050 es un plazo bastante largo, pero no es algo que se vaya a esperar que se ejecute, ¿no es cierto?, en el año 2050, sino que es periódico, la medida que se vayan desarrollando las acciones que están definidas y se vayan midiendo, sin duda. Pero la meta está trazada, digamos, al año 30 y al año 50, digamos. O sea, esa es la metodología de trabajo. Pues, sin duda, la idea es que los resultados no se esperen que se desarrollen en esos años, sino que se vayan dando a la brevedad. Vale. Ricardo, hay una consulta. Vale, Francisco, nada. Una consulta acá de Elin Villalobos. Dice, escapa el sentido, dice, escapa el sentido de esta charla, pero creo que el instituto debiera desarrollar un plan para revertir la impopularidad de la minería a nivel nacional. Somos un país minero y los chilenos deberíamos estar conscientes de eso y orgullosos de nuestra principal industria nacional. Un comentario general, que si tú me permites, Edgardo, poder responderle un poco. Sí, pues estamos en esa. Efectivamente, ya el instituto está trabajando en ello. Claro, alguien podría decir, ¿por qué esto no se ha hecho con antelación? ¿Por qué ahora? Bueno, hay que en algún momento, y está saliendo ahora, y es uno de los comités, ya que preside Jorge Pedral, quienes están trabajando en ello. Pero hay también, oye, otros entes ya muy directamente involucrados en nuestra actividad, ya como es la Tsunami, como el Consejo Minero, como es APRIMIN, y también ahora las agrupaciones de empresarios de las diferentes regiones del norte, ya preparando efectivamente un plan ya más masivo, ya de comunicación como para llegar a la base mismo de la gente, ya partiendo de allí. Ya nosotros estamos orientados básicamente a ir directamente hacia el grupo objetivo, que sería los constituyentes y el entorno de los constituyentes, es decir, los grupos que van a apoyar técnicamente a los constituyentes. Eso es lo que en este momento está en desarrollo, Elly. No sé, Edgardo, si quieres complementar. No, perfecto. O sea, nosotros precisamente, yo participo en la comisión política minera del instituto y se está, tal como decía Julio, fortaleciendo, agregando lo que dice Julio, estamos trabajando precisamente en eso y uno de los ejes más importantes de lo que estamos tratando de hacer en esa comisión, precisamente lo que dice Erly. O sea, sabemos y estamos conscientes de que la imagen de la minería ante la sociedad no es buena. Hay distintos responsables en ese sentido. Yo creo que nosotros mismos somos gran parte responsables de que la situación sea así. Y estamos trabajando no solamente dentro del instituto, sino que con otros gremios o con otras organizaciones, perdón, para que la cosa se pueda revertir. Y atacando casi directamente, ¿no es cierto?, a lo que en este momento estamos viendo, ¿no es cierto?, que son los grupos de los constituyentes. Vale. Oye, bueno, estamos encima de la hora ya. Te da los agradecimientos Jorge Pedral y Pío Vilavela también. Y plantea algo interesante. En un tiempo más podríamos ver cómo se avanza en este plan. Un buen desafío, Pío. Ojalá podamos en un corto plazo ya, y ya que tenemos poco plazo nosotros, ojalá poder ver esto. Sí, fíjate, mira, bueno, a ver, no fui bastante expresivo con el tema de la participación, porque lo importante, lo mencionábamos también para redondear y terminar con esto, lo mencionábamos en las reuniones que está bien, o sea, uno puede tener un plan estratégico escrito y muy bonito, un documento, o sea, entregar y se afirmar,
pero cuando no se define claramente quién es el responsable, es como si no tiene dueño esta iniciativa, la cuestión siempre no va a funcionar, digamos. Por lo tanto, cuando se define ahí responsable Ministerio de Minería, ¿pero quién es el responsable en el Ministerio de Minería? O sea, ¿qué unidad, qué subsecretario, etcétera? Por lo tanto, y en esa misma línea también, el instituto quiso estar presente en todas las iniciativas, no solamente la que tiene que ver con productividad, sino que en productividad, en capital humano y constructibilidad. El instituto va a estar permanentemente participando con su representante en la medición, en los registros, en el avance del plan de acción, etc. Vale. Oye, Sergio, ¿puedo? antes de irnos... Sí, ok, mira, yo quería contarles que en el Grupo Mediaética justamente también nos dedicamos a esto, nos hemos preocupado de lo que decía el tema de la imagen de nuestra área para el resto de la sociedad, y de hecho invitamos como a 22 candidatos constituyentes, los cuales salieron 5. Y nosotros estamos en contacto de alguna manera con ellos, o sea, nos aprovechamos y le mandamos cosas. Y también tuvimos un almuerzo en que hablamos de todo este tema, y vino un señor de la televisión, del canal del Mega, y nos contó el tema de la televisión, de que están todos bastante complicados, porque a nosotros nos parecía de que la minería de alguna manera tiene que tomar un canal de televisión, tener un canal de televisión incluso financiado por la minería, que se evite todo el tema digamos, de las propagandas y cosas así, porque eso los tiene a todos medios locos, y que tomara eso. Entonces el gallo nos estuvo explicando. Y justamente hemos estado viendo alternativas de cómo compatibilizar esto, pero también sé de que, si no me equivoco, el instituto fue llamado a una mesa en la cual está la Sonami, me parece el Consejo Minero, está Primin, y de alguna manera vamos a tener mesa en el Mercurio. Entonces eso creo yo que va a empezar a mover al menos, y va a estar la presencia de la opinión del instituto o de sus distintos miembros. Eso es lo que yo quería de alguna manera aportar. Gracias. Excelente, gracias Sergio. Bueno, sería Hans también da las gracias, Iván Cerda de la misma forma. Así es que gracias, colega. Les recuerdo, el próximo jueves es a las 17 horas, nuevamente nos juntamos con alguna interesante exposición de algún colega. Muchas gracias a todos por la participación y que tengan un buen fin de semana. ¿17 o 16 horas, Julio? A las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, mejor. Ah, no a las 4. No. Se cambió el horario. Una hora más. Una hora más para que pueda dormir una hora más de siesta, Sergio.